Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales les agradezco que nos acompañen el día de hoy y agradecemos al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la Oficina Nacional de Políticas de Droga y su impacto como política pública. Y para hablarnos del tema nos acompaña el maestro Óscar Santiago Quintos, quien es responsable de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, al contrario, por tu invitación. Óscar, si te parece bien, me gustaría que hiciéramos una breve introducción acerca de qué es la Agencia de Investigación Criminal y cuándo se creó y cuáles son pues, su objetivo, sus funciones. Sí, mira, la Agencia de Investigación Criminal nace en 2013, ya en el mes de septiembre. Sin embargo, más bien fue una evolución de las áreas que la integran. En un inicio, en 2013, la integró la Policía Federal Ministerial, el CENAPI y los servicios periciales. Entonces, la idea de esa fusión, de esas capacidades institucionales de la Procuraduría General de la República, iban orientadas justamente a integrar los servicios de ayuda hacia el Ministerio Público y con ello lograr que los servicios de investigación, la parte científico-forense y desde luego el tratamiento y el análisis de la información potenciaran, digamos, las investigaciones, las carpetas de investigación de los fiscales y desde luego generar insumos de política pública para la alta dirección. Eso, digamos, en 2013. Pero, bueno, a finales del año pasado todavía la agencia se refuerza con nuevas áreas. Ya no son estas tres que te acabo de hablar, sino que además, ante la evolución del fenómeno delictivo y la necesidad de la Procuraduría General de la República, la agencia aumenta sus capacidades, se crean áreas para atender ciberdelincuencia, se crean áreas para atender delitos de alto impacto, la Oficina de Política de Drogas. Entonces, digamos, en esa evolución de la agencia, justamente se buscó tener una alta especialidad para hacer frente al fenómeno delictivo. O sea, la agencia está dentro de la Procuraduría General de la República. Así es, así es. Platícanos cómo ha funcionado. Digo, bueno, se acaba como de ajustar y se han creado nuevas áreas dentro de la agencia, pero en este periodo, desde 2013 a la fecha, ¿cómo ha funcionado también? Pues estamos recientemente utilizando el sistema de justicia penal acusatorio al 100%. ¿Cuáles han sido los resultados del trabajo de la agencia? Sí, mira, quisiera dividirlo en dos partes. Justamente para hacer frente al nuevo sistema de justicia penal, la Procuraduría General de la República hace este ajuste de fusionar esas áreas de servicio a la investigación. Entonces creo que pone su granito de arena la Procuraduría justamente para hacer frente o llegar mejor preparados para el nuevo sistema de justicia penal. Desde luego, el nuevo sistema nos implica desafíos, nos implicó también enseñanzas, aprendizajes, aprendimos de buenas prácticas internacionales y de ahí que buscáramos la alta especialización de las diferentes áreas de la agencia. Ahora con estas áreas que se crean, bueno, pues desde luego se tienen sistemas de planeación en donde se van cumpliendo ciertas metas, objetivos. Creo que lo más valioso de esta política pública, porque al final del día es una política pública, es que busca adaptarse a la dinámica y a la realidad de nuestro país, pero sobre todo entendiendo las particularidades del fenómeno delictivo. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede adaptar a una institución hacia la realidad que está enfrentando. Una pregunta obligada que hacemos en Expedientes. Bueno, a tu parecer, ¿cómo ha funcionado o cómo está funcionando el sistema de justicia penal acusatoria? Bueno, son muy pocos años para poderlo evaluar y poder dar una respuesta muy digamos,
basada en evidencia. Creo que eso es algo también de un ejercicio responsable que estamos haciendo en la Agencia de Investigación Criminal. Estamos haciendo que todo esté basado en evidencia. Y evidencia no me refiero a lo que se lleva en una carpeta de investigación, sino a que los datos, a que los indicadores que tú has estado planteando vayan dando sustento a la acción de gobierno, ¿no? A la acción de generar política. Entonces creo que el sistema sigue representando un gran reto porque en realidad tenemos muy pocos años ya de lleno en todo el país y creo que hay áreas de oportunidad en las cuales se están trabajando en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la propia Conferencia de Procuración de Justicia, en donde se trata de aprender de las experiencias exitosas e ir, digamos, perfeccionando el sistema. Bueno, pues entonces podríamos decir que vamos por buen camino. Justo el año pasado hubo muchas críticas al sistema de justicia penal, pero vamos funcionando. Creo que es un sistema que va a dar muy buenos resultados en nuestro país, los está dando. Creo que también una parte medular de esta política pública del cambio hacia el nuevo sistema de justicia penal radica en la comunicación diferenciada. También tenemos que aprender a comunicar de qué se trata el sistema, que quizá algunos delitos ya no requieren, se busca la reparación, se busca la justicia, hay justicia alternativa, hay otros mecanismos para la solución de las controversias que existen. Entonces, bueno, pues creo que eso nos ha faltado o es un área pendiente que tenemos como institución para poder llegar a la sociedad y decir, miren, el nuevo sistema se trata de esto y lo que busca es que la justicia sea más pronta y expedita, como se señalan nuestras leyes. Oscar, ahora sí platícanos acerca de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas. Me decías que se creó en diciembre del año pasado. ¿Por qué crear esta oficina y a qué nos referimos con políticas de drogas? Ok, mira, es muy buena tu pregunta. Se crea en 2017, ciertamente, pero ya trae una historia muy larga en la Procuraduría General de la República y en la Agencia de Investigación Criminal. En México, tú recordarás, desde 1989 fue el primer programa de drogas, pero bueno, de hecho su nombre era Programa de Control de Drogas. Obviamente atendía a los retos internacionales, a las políticas hemisféricas o incluso multinacionales, en donde la idea era únicamente tener control sobre la disponibilidad de sustancias. Y esta oficina responde justo a la evolución en el cambio de la mentalidad y sobre todo en el enfoque de aproximación que tiene que se está dando en el mundo y desde luego en nuestro país. Es decir, se pone al individuo al centro del debate de drogas. México, al igual que Colombia y Guatemala, impulsan desde 2012 un nuevo debate en Naciones Unidas. De hecho, gracias a ese impulso de esos países que en muchos casos han sufrido las consecuencias de esta política prohibicionista, en 2016 se lleva a cabo una reunión extraordinaria en el seno de Naciones Unidas, que se denominó UNGAS, en donde justamente se da una visión, un cambio digamos, en la aproximación de los diferentes Estados miembros, en donde se buscaba justamente verlo como un tema de salud pública, un tema en donde el individuo esté al centro, pero sobre todo, por ejemplo, favorecer el acceso a medicamentos controlados, porque también el control per se de ciertas sustancias también podría afectar a que esos pacientes pudieran acceder a ciertos medicamentos controlados. O quizá también va orientada hacia evitar digamos, los daños asociados al consumo, ¿no? Por ejemplo, con el uso de jeringas, digamos, contaminadas, sí, y se puede propagar otro tipo de problemas, sí, claro. ¿Cuándo se decide que esta oficina debería de estar en la Procuraduría General de la República? Ya nos comentabas que se había visto anteriormente también como un tema de salud. Pareciera que este tema no es exclusivo de procuración, por ejemplo, de justicia, sino un poco de educación, ¿podría ser?
un poco de salud. ¿Ustedes trabajan con estas instituciones también para poder hacer políticas de drogas? Sin duda, mira, de hecho, el enfoque que se le está dando, como tú bien lo señalas, es multisectorial. Eh, Trataré de definirlo de una manera muy corta. Sin duda, las estrategias que ha puesto en marcha la Procuraduría General de la República y desde luego la agencia es favorecer el diálogo, ser un interlocutor, favorecer los mecanismos de intercambio de información. Una política como esta, que nace el año pasado como oficina, digamos, bueno, la verdad es que tuvo una historia, yo creo que con la que se fue enriqueciendo, es decir, tú recordarás que había diálogos justamente en el Poder Legislativo respecto al uso lúdico y recreativo de la marihuana o la cannabis. Vaya, se dio espacio a esos diálogos, se estuvo atentos a la transformación del diálogo en Naciones Unidas. Que hubieron Entonces, ciertos resultados acerca de estos diálogos, ¿no? sí, sin duda, y creo que como ejercicio responsable es que se esperó a ver qué es lo que se debatía, cuáles eran las ideas, las buenas prácticas, experiencias exitosas en otras latitudes, y de ahí que fuera evolucionando esta idea de modelo multiagencias de la Oficina de Política de Drogas. ¿Y por qué digo modelo multiagencias? Creo que con esto respondo a tu pregunta. Es justamente en esta estrategia integral y responsable de la política en materia de drogas de nuestro país, es que uno de los pilares de la política sin duda es la reducción de la demanda, atender la demanda y tratamiento de drogas que está en manos de la CONADIC, por ejemplo, ¿no? De la Secretaría de Salud. Y desde luego el tema de evitar la disponibilidad de sustancias prohibidas, bueno, recae en la Procuraduría General de la República. Y por otro lado tenemos a la Secretaría de Gobernación, que se encarga de articular los esfuerzos tanto de oferta, demanda, pero sobre todo en un ánimo de fortalecimiento institucional. Y por otro lado también tienes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es tu interlocutor, digamos, en los diferentes mecanismos, Claro. tanto hemisféricos como multilaterales. Entra también salud, entra temas regulatorios como la COFEPRIS, no solo las Fuerzas Armadas ni la parte policial, sino es un grupo multidisciplinario, y de ahí la riqueza de una Y política de educación, drogas. es que para mí es uno de los principales pues pilares de muchos de Claro, los ¿no? temas que tocamos aquí, ¿no? ¿Educación también entra? Sí, desde luego, porque como fenómeno, las drogas tenemos que atenderlas desde sus causas. Tenemos que entender como la parte causal, la parte de efecto, y uno de los causales que tenemos que atender es justamente la educación, el acercarle a los niños el conocimiento sobre a qué se están enfrentando, sobre los riesgos asociados. Hay campañas que ha emprendido la Procuraduría General de la República por medio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que va a las escuelas. La CONADIC también hace diferentes programas de atención muy focalizados en escuelas, en ciertas comunidades, para evitar, primero para informar tanto a los padres, a los maestros y desde luego a los niños, a los adolescentes, el riesgo asociado a las drogas, que conozcan de qué se trata el tema. No solo es decir no, sino que sepan que existe un riesgo por el uso o el abuso de ciertas sustancias. Entonces, creo que de ahí radica también la importancia de una política. Perfecto. Oscar, tenemos que hacer una pausa, pero regresando del corte, me gustaría que nos hablaras un poquito ya acerca de las funciones de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas en México, y nos acompaña su titular. Quisiera, Oscar, que nos platicaras acerca de un breve resumen de cuáles han sido las políticas de drogas en México a lo largo de la historia.
hace un tiempo tuvimos un programa que hablaba de políticas de drogas, totalmente académico, con Corina Giacomello. Decía como, en resumen, no hay una política de drogas en México. ¿Esta es la realidad o ha habido esfuerzos y cuáles han sido también pues, los resultados, ¿no? Gracias por la pregunta. Fíjate que es muy interesante el poder hablar sobre política de drogas. Mira, México desde 1989 generó su primer programa de control de drogas, en ese momento se denominó así, y obviamente atendía a ciertas particularidades del fenómeno delictivo. Es decir, estábamos viendo tú recordarás la Convención de Naciones Unidas del 61, del 71, desde luego el 88, la Convención de Naciones Unidas, denominada Convención de Palermo, que era sobre delincuencia organizada transnacional. Entonces, México fue adaptando esas políticas hacia su realidad. Y en aquellos momentos, bueno, pues sin duda México era considerado como un país de tránsito de algunas sustancias y no se tenían o no se tienen todavía, porque así lo demuestran las últimas encuestas sobre adicciones, un problema digamos, como tal en cuanto a consumo interno de sustancias prohibidas. Entonces, bueno, creo que la política ha ido evolucionando, atendiendo realidades nacionales, primero, desde luego. Que también han ido evolucionando. Que también han ido evolucionando. Para generar una política pública exitosa, por ejemplo, tienes que tener una visión, como lo señalábamos hace un momento, multisectorial, multifactorial, entender los causales, pero también multidimensional. Es decir, que veas lo que está ocurriendo en una localidad, que entiendas lo que está pasando, por ejemplo, en una entidad, a nivel federal, a nivel regional, con lo que está ocurriendo en todo el hemisferio y desde luego a nivel internacional. Entonces, la construcción de esa política es compleja, sin duda. Yo creo que en su momento todas las estrategias han sido, digamos, acordes a los momentos que estaban viviendo, pero sin duda para tener una política pública exitosa como tal, en cualquier materia, esta tiene que estar dotada de esas visiones horizontales y verticales, pero sobre todo entendiendo la interrelación de todo. Es decir, para una política pública no solo basta tener una visión holística y ver todo todos los factores que la integran, sino más bien sistémica, entender cómo funciona cada una de esas partes y cómo afecta también a otro componente. Entonces creo que de ahí radica la importancia de que en México ahora el debate sea justamente cómo construir una mejor política pública en materia de drogas. De hecho, me gustaría, si te parece bien, que habláramos de algunas de las funciones de la oficina y esta es una de las principales, es dirigir la elaboración del Programa Nacional de Políticas de Drogas. La oficina es nueva. ¿Existe ya este Programa Nacional de Políticas de Drogas? Y si no, pues, ¿cuándo se presentará? Okay. ¿Y ante quién, no? Sí, claro. Mira, sin duda es muy nueva la oficina. Como te dije, se ha ido siendo muy respetuoso de las diferentes opiniones de los diferentes actores políticos o los diferentes poderes, incluso niveles de gobierno también, que han puesto en la mesa diversos temas, ¿no? Temas como el uso lúdico o medicinal de la cannabis. Se han escuchado diferentes voces respecto a lo que está ocurriendo en otras latitudes. Caso particular, la legalización en algunos estados de los Estados Unidos de la cannabis para uso lúdico. Canadá recientemente también acaba de trabajar en el Senado una iniciativa para permitir el uso lúdico de la cannabis. Uruguay en 2013. Entonces, desde luego que estamos muy atentos a eso. El programa ¿Eso influye también en el programa? Desde luego, porque tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar entendiendo qué está ocurriendo como fenómeno y no solo como un fenómeno local, es un fenómeno sí, global, entonces tenemos que... Porque aparte es un tema difícil de comunicar, ¿no? No todo el mundo está abierto a este tipo de temas o de cambios. Podría ser también, o sea, es muy debatible, ¿no? Y en México ha sido a lo largo de la historia un tema muy, muy debatible. Podríamos, bueno, dentro del Plan Nacional también
disculpa que siempre te hago hincapié en los indicadores, pero se plantearán indicadores o mecanismos que permitan dar seguimiento a los resultados del plan. Mira, es muy buena tu pregunta porque voy a tratar de ligarla con la anterior. Desde luego que hay estrategias basadas en los esfuerzos sectoriales de cada una de las secretarías actuales. Cada una de ellas traía sus esfuerzos enfocados en materia, por ejemplo, de drogas, desde las Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, la propia Procuraduría, Salud y CONADIC, también el tema de COFEPRIS, también dentro de Salud. Vaya, todas esas dependencias y la propia Secretaría de Educación, vaya, es como lo mencioné, multisectorial, ya incluían dentro de sus programas sectoriales algunas estrategias y líneas de acción muy específicas para, por un lado, informar, para un lado, atender, para otro lado, tratar, evitar la disponibilidad, vaya, todos enfocados hacia una política de drogas. Lo que estamos haciendo ahorita, y ya, bueno, sí fue en 2017 la creación, es articular esas se retoman esas estrategias y acciones. Se retoman, pero sobre todo lo que se está haciendo es facilitar la coordinación y sobre todo el que veamos esto como un fenómeno cambiante y que podamos adecuarlas a la realidad. Los indicadores, que son sin duda fundamentales, ya existen en cada una de estos programas sectoriales de las dependencias que tienen que publicar al inicio de cada administración. Entonces, esos ya existen. Lo que ahorita estamos trabajando es en el diseño justamente de cómo adaptar esta política a la nueva realidad que vive nuestro país y sobre todo aprovechar el conocimiento ya adquirido y evitar una curva de aprendizaje que es costosísima en esta materia, ¿no? Porque, como lo reitero, tienes al centro de todo el debate al individuo. Claro. ¿Y como para cuándo se presentaría el programa nacional? Mira, como parte de un ejercicio responsable, lo que estamos haciendo y buscando trabajar con las demás dependencias en este ánimo multiagencias o multisectorial es en redefinir algunos conceptos, el estar diseñando estrategias, focalizando y priorizando acciones, invitando a la sociedad civil, a los académicos. Platicábamos que uno de los grandes retos es la comunicación diferenciada. Necesitamos de todos los expertos en la materia para que como ejercicio responsable dejemos unas propuestas, porque bueno, estamos al final de una administración, dejemos propuestas que lleven a que esa curva sea menor, un ejercicio muy responsable de gobierno en que deje, digamos, el aprendizaje de muchos años y sobre todo el que podamos plasmar ahí lo que se ha venido discutiendo no solo a nivel local, sino, como lo dije, a nivel internacional. Dentro de las funciones se habla de grupos técnicos especializados en la materia, que creo que ya me estabas dando como un avance. ¿Quiénes son estos grupos especializados? Ok, mira, las drogas, el fenómeno de las drogas demanda un alto conocimiento digamos, en las particularidades del delito. Es decir, desde el tema de producción, y aquí quiero hacer un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque en 2012 comenzó un programa, un proyecto con Naciones Unidas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal. Lo que se hizo fue un proyecto que se denominó MEXCA 54, que no es otra cosa más que el monitoreo, es el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en México, y que en 2016, por ejemplo, publicó su primer documento en donde, a partir de un espíritu de suma de capacidades institucionales, se monitoreó, por ejemplo, la producción potencial de amapola, por ejemplo, ¿no? Esos trabajos continúan. Traen el sello, digamos, por decirlo de una manera, de Naciones Unidas, es decir, una metodología muy robusta, con indicadores, con datos basados en evidencia, que por ejemplo nos permiten ahora conocer justamente en dónde debemos de priorizar
y focalizar las acciones de gobierno, ¿no? Entonces, ese documento es muy valioso, ese por un lado. También se está trabajando con las Fuerzas Armadas y algunas dependencias de Gabinete de Seguridad el proyecto denominado MEX W34, también con Naciones Unidas, que es la sistematización o automatización de los datos que se recolectan sobre destrucción de cultivos ilícitos, tanto de marihuana o amapola, y que también se ha trabajado con la Oficina de Naciones Unidas. Entonces, vaya, hay esfuerzos muy valiosos y lo más importante es que esos esfuerzos se traducen en insumos de calidad para la política pública, para saber en dónde debemos de poner nuestra atención. Claro, y entonces, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son pues estos grupos especializados solamente. No. Bueno, te ponía como ejemplo en el tema de producción de drogas o evitar la disponibilidad. Pero hay grupos técnicos, por ejemplo, para evitar la disponibilidad o estar avanzando en la legislación en materia de disponibilidad de drogas sintéticas o cómo regular ciertos precursores químicos que son utilizados para, digamos, por medio del desvío para la fabricación de otras sustancias que son un verdadero reto para nuestro país. Esos grupos, por ejemplo, pues debaten desde diferentes aristas el cómo se puede regular una sustancia que quizá es utilizada en la parte, digamos, lícita, para la producción de medicamentos o para la producción de algunas otras industrias que son insumos necesarios. Entonces, vaya, es complejo, es un reto muy interesante y en donde se tienen que tener los oídos muy abiertos para conocer las necesidades y particularidades de cada cosa. Por otro lado, tienes los grupos técnicos asociados a la reducción de la demanda, a temas de tratamiento, a cómo acercar, como prevención cómo también, prevenir, ¿no? desde luego. Entonces, vaya, se va especializando el tema de política de drogas y bueno, la fortaleza es justo la unión de esas conclusiones de esos grupos técnicos. Me gusta que hayas tocado el tema de la legislación y la regulación. ¿Cómo estamos en materia de regulación de drogas? Mira, México ha hecho grandes esfuerzos a nivel, bueno, desde luego nacional para regular algunas sustancias, pero ha tenido un papel muy activo en el seno de Naciones Unidas. Este año es presidente de la Comisión de Estupefacientes por medio de la Cancillería. Es decir, México es representado ahorita por la Cancillería como su presidente en Naciones Unidas, en este órgano especializado en drogas. Y bueno, ahí, por ejemplo, este año se favoreció la regulación de por lo menos 12 nuevas sustancias análogos, por ejemplo, algunos opioides sintéticos que son realmente un reto para la comunidad internacional. El año pasado también en el seno de Naciones Unidas se proponen la regulación de sustancias que se van identificando como, digamos, que son utilizadas por medio del desvío para la fabricación de drogas sintéticas que en algunos casos se desconoce el nivel de toxicidad. Entonces creo que México ha puesto su granito de arena en el ámbito internacional para que esas sustancias se regulen, se fiscalicen y que se evite esa disponibilidad de drogas hacia el individuo. Entonces, en esa materia lo ha hecho muy bien. Ya que estamos hablando del ámbito internacional, ¿existen algunas otras agencias con las que ustedes trabajen? ¿Existe cooperación internacional en la parte de la que ya me estás mencionando en la materia? Mira, te señalaba que en UNGAS de 2016, en la sesión extraordinaria de Naciones Unidas sobre drogas, México ponía en el debate un enfoque de desarrollo integral y sostenible en materia de drogas. Es decir, sí un enfoque de salud, pero también un enfoque, digamos, con perspectiva de género, un enfoque, desde luego, en tema de control de sustancias. Y el reto es buscar ese equilibrio, el que sea además integral. Por ejemplo, en CICAT, que es la Conferencia Interamericana de Control y Abuso de Drogas, México es también presidente, tomó esa presidencia por medio de la Procuraduría General de la República en diciembre de 2017. Ahí, pues bueno,
Este año nos ha tocado encabezar el esfuerzo hemisférico, lo que está ocurriendo, digamos, en todo el continente respecto a cómo implementar lo que se dijo en Naciones Unidas. Ahora el reto es implementarlo en la región con todas las asimetrías que puedan existir en cuanto a temas de producción, temas de capacidades institucionales. Lo que se busca es que a partir del diálogo abierto, digamos, de un diálogo de pares, conozcamos las particularidades, pero sobre todo que podamos explotar a partir de esa suma de capacidades ahora nacionales, el que se pueda compartir el conocimiento que se tiene en uno u otro país a favor de la seguridad en la región. ¿Y existe regulación como internacional en la materia? Para evitar la disponibilidad ¿Como de alguna ciertas política sustancias internacional de drogas? Sí, mira, de hecho, lo comentaba, en 2016 en este debate se plantean por lo menos puntos muy generales, porque bueno, al final del día es una convención, es un ejercicio donde los países quieren aportar parte de su conocimiento. Por ejemplo, este enfoque integral, las perspectivas de género, por ejemplo, alternativas al encarcelamiento, el que podamos dar esa disponibilidad a sustancias controladas, a pacientes que lo requieren. Todo eso fue un cambio dentro del diálogo internacional y en O sea, mucho impulsado. comenzó en diálogo internacional. Así es. Y el tema de fiscalización, por ejemplo, en Naciones Unidas existe la Junta de Fiscalización sobre Estupefacientes, la JIFE, y ahí es en donde año con año se está trabajando el resultado de los debates internos, digamos, en que se identifica una nueva sustancia psicoactiva o los principios que integran a esa nueva sustancia psicoactiva, es decir, a partir de su ruta de síntesis, su nivel de pureza, ves con qué precursores químicos o químicos esenciales están produciendo esa sustancia legal. Bueno, pues entonces se sube esa alerta temprana al mecanismo que existe en Naciones Unidas y se empieza a dialogar sobre la necesidad de regular y fiscalizar esas sustancias para que por lo menos los países estén enterados de que esa sustancia en la parte ilegal o la parte de desvío está siendo utilizada para la producción de drogas ilícitas. Entonces, México aprovecha ese mecanismo, la Junta de Fiscalización, y bueno, pues es un foro que ha servido bastante. Claro, y es que aparte el tema de drogas es un poquito también parecido como el de cibercriminalidad, ¿no? Siempre está saliendo algo nuevo que también hay que fiscalizar, como estabas diciendo. Si te parece bien, continuando con las funciones, otra de las funciones de la oficina es coordinar la planeación integral y aplicación efectiva de las políticas nacionales con la finalidad de alinear los esfuerzos de las distintas dependencias. Estas dependencias también tienen alguna obligación de cumplimiento, por ejemplo, en lo que será el programa nacional. Mira, tienen su ámbito de competencia, desde luego. Educación, pues, desde luego, es prevenir, es informar, es allegarle de conocimiento a las diferentes etapas de educación, desde luego. Salud, pues su objetivo es realmente prevenir temas asociados a salud, pero también... ¿Pero quiénes serán los responsables de dar cumplimiento al programa nacional? ¿Todos? Sí, es un esfuerzo. Es una responsabilidad nacional, conjunta, sí, claro. No solamente la oficina o la Procuraduría o la Agencia de Investigación Criminal será quien tenga que presentar los resultados, sino será el esfuerzo conjunto. Así es. Existen áreas especializadas, por ejemplo, te decía, control de la demanda o reducción de la demanda, está a cargo de CONADIC, de la Secretaría de Salud. Entonces, ellos lo que hacen es coordinar a sus, digamos, pares a nivel estatal y municipal. Ellos también tienen una serie de grupos técnicos en donde mantienen un diálogo abierto en donde van dándole seguimiento a esas políticas de prevención, de tratamiento. El tema que tiene la Procuraduría General de la República o la Agencia de Investigación Criminal justamente es el tema de evitar el control, y finalmente en la oficina lo que hacemos es darle un seguimiento puntual a lo que se hace en oferta, en demanda, en cooperación internacional, en fortalecimiento institucional. Entonces, lo que
buscamos es ser facilitadores de esa política y que esa comunicación sea transversal, sea un diálogo de pares, que se escuchen todas las visiones. Por eso la necesidad de contar con la academia, con la sociedad civil. Necesitamos, este es un tema muy complejo y que se necesitan escuchar todas las voces. Justo con esta pregunta me voy a quedar, ¿cuál sería o cuál es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo de la oficina? Pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACYPE. Perdón que... Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial en nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando de la Oficina Nacional de Política de Drogas, ¿no? Dejé antes de irnos a la pausa abierta una pregunta que es... ¿cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la labor de la oficina y cuál es la importancia de que participen? Mira, la sociedad civil tiene como actor en este tema es fundamental, ¿verdad? Bueno, en todos los temas es fundamental su participación. Sin embargo, en drogas siempre ha sido, y no solo en nuestro país, a nivel internacional, la sociedad civil es la que ha impulsado muchos de los cambios o la evolución en las políticas. Y en nuestro país no ha sido la excepción. Tenemos a organizaciones que han favorecido el diálogo, por ejemplo, o que pusieron el dedo en el renglón para que el legislativo estuviera hablando sobre el uso lúdico o medicinal de la cannabis, de la marihuana. Pero no solo eso, sino... Y ahí, perdón que te interrumpa, no solo la sociedad civil organizada, ¿no? Sino la sociedad civil en general. Así es. Sí, por eso digo que es un actor fundamental y que justamente por el conocimiento que ellos tienen, porque también ellos en algunas asociaciones, algunas organizaciones están dedicadas o su espíritu es justamente atender y a tratar a los pacientes que consumen ciertas sustancias. Entonces, también son ellos los que tienen información muy valiosa de las consecuencias asociadas al consumo y por eso es que han puesto en el debate... y para sensibilizar, ¿no? A los legisladores. Sí, yo creo que de ahí radica también la importancia de este diálogo de pares, de sociedad estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y, digamos, las instituciones de gobierno, en donde debemos ir a la par, debemos escuchar ambos lados también, porque ellos también han sido quienes nos han ayudado a que las leyes nos vayan acompañando de una manera mucho más dinámica, porque comentábamos que los retos para nuestro país y en realidad para la comunidad internacional es que los cambios legislativos al interior de cada país son más lentos, los procesos van corriendo sus tiempos que no son los mismos que la dinámica delincuencial. Por ejemplo, en el último informe de drogas de Naciones Unidas estaban hablando de cerca de 800 nuevas sustancias psicoactivas presentes en los diferentes países, no solo en nuestro país, sino que ellos a través de sus sistemas de alerta temprana han visto la presencia de sustancias de diseño que obviamente llaman a la coordinación, a que exista una comunicación directa entre países, el que se coordinen al interior de cada uno de los países, pero sobre todo el que por medio de la cooperación internacional estemos dialogando sobre cómo regular esas sustancias para evitar su desvío y la producción ilícita. Y aquí también la sociedad civil tiene un rol fundamental, participa en muchos de los foros internacionales. Ellos ven a partir de la atención a sus pacientes también cómo se presentan esas nuevas sustancias. Entonces, creo que esa es una asociación estratégica, digamos, que debemos ir de la par y en la oficina lo que buscamos es tener esa información, tener ese ímpetu también de la sociedad civil para que nos acompañe en este tratamiento integral del fenómeno de las drogas.
Oscar, cada vez que se crea una nueva sustancia, se tiene que echar a andar la maquinaria legislativa para regularla. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo ustedes, como la oficina, con el trabajo internacional que se hace, pues se presenta? Platícanos, ¿cuál sería el camino para regular una nueva sustancia? Sí, mira, bueno, un país reporta por medio de la JIFE la aparición de una sustancia que está siendo utilizada para fines ilícitos. De ahí en el grupo, hay grupos de expertos también en los mecanismos, por ejemplo, como Naciones Unidas o en la OEA, en donde ahí se discuten lo que se va viendo por regiones. Lo que hacemos es, cuando ya se conoce sobre una sustancia, sobre un precursor químico, un químico esencial, la mezcla de estas rutas de síntesis para la producción, se regresa, digamos, uno a su país y empieza a dialogarlo con los diferentes sectores, porque te digo, hay sustancias que su uso legal es digamos, para diferentes industrias que no podrías tal cual evitar que entren a tu país, sino más bien son listas de vigilancia, son fiscalización de lo que está, de quién importa, cómo lo importa, qué uso le da, darle trazabilidad a las sustancias. Y bueno, de ahí todavía tienes que ampliar el diálogo para ver a qué, por ejemplo, a qué industria estarías afectando si controlas ¿Y existen algún tipo de entrada. alertas? ¿Alguien los alerta a ustedes de, bueno, por ejemplo, se está utilizando, esta industria está utilizando esta sustancia para que ustedes den seguimiento de que sea para un uso legal? Sí, mira, la JIFE desde luego pone algunos lineamientos, nos informa sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y de ahí, por ejemplo, ya que se regulan en la Junta de Fiscalización, tenemos una lista de vigilancia a nivel internacional. Eso, por ejemplo, lo que se hace es que las diferentes autoridades ahora de fiscalización nacional, lo que hace es ver quién está importando, para qué lo está importando, qué produce con ello y se le da esa trazabilidad para evitar el desvío. Porque bueno, te digo que el reto de una política de drogas no solo es prohibir, sino, bueno, por ejemplo, hay medicamentos muy potentes para tratamientos del dolor con los opioides sintéticos, pero bueno, esa es la parte legal, la parte de uso médico Medicinal. y que se necesita sin duda para el tratamiento de ciertos pacientes. Pero vaya, el desvío de esas sustancias y la combinación con otras, bueno, producen quizá nuevas drogas de diseño y que tienen ciertas, digamos, niveles de toxicidad que aún desconocemos. Hay sustancias muy agresivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en esos sistemas de fiscalización nacional, esa comunicación también horizontal que debe haber desde el sector productivo, el sector de fiscalización o de salud, el de temas de aduanas, vaya, es un tema complejo, pero que creo que nuestro país lo ha hecho bastante bien, porque de ese número que te platicaba de nuevas sustancias psicoactivas. 800, ¿no? 800, de acuerdo al último informe de drogas, alrededor de 800. La verdad es que en nuestro país no nos enfrentamos a ese fenómeno tan cambiante, pero sin duda estamos atentos, estamos con una política de prevención a que esas sustancias sean utilizadas por medio del desvío para la fabricación de drogas ilegales y pues nos llama, es un reto en realidad, que nos llama a favorecer los canales de comunicación entre las secretarías y Bueno, desde y luego retomando a la pregunta inicial, que es, ¿y se tienen que legislar? O sea, ¿tienen que hacer un cambio legislativo por cada sustancia que se crea? no por cada sustancia. Digamos, es que las sustancias son muy complicadas. Digo, ojalá hubiera estado en química más tiempo, pero le cambiamos una molécula y ya con eso se vuelve una nueva sustancia. Sería imposible ir atrás de eso. No, lo que se busca es, digamos, regular ciertos precursores, ciertas familias de esas sustancias para que te dé el techo suficiente para irlas fiscalizando. Entonces, la verdad es que como las nuevas sustancias psicoactivas es un fenómeno tan cambiante,
como la tecnología misma, porque como lo decía, cambias una molécula, algo de la fórmula y ya estás hablando de otra sustancia totalmente distinta, con diferentes reacciones, con diferentes niveles de toxicidad. Entonces, el reto todavía es mayor y, bueno, sí, se van regulando algunos medicamentos. Recordarás hace unos años el tema de las metanfetaminas, cuando hubo un boom en cuanto a la producción de metanfetaminas a nivel internacional, en donde se empezaron a fiscalizar los precursores de esa sustancia, que era la efedrina, por ejemplo. Entonces, algunos medicamentos tuvieron que cambiar sus principios activos. La industria farmacéutica también fue un aliado en donde le dijimos, bueno, pues es que esta sustancia está siendo utilizada para la fabricación de esta sustancia ilegal. Entonces, ahí es O sea, ustedes también tienen cambio muy injerencia interesante. en el sector farmacéutico, por ejemplo. Pues más que injerencia, tenemos un diálogo con ellos. Es un diálogo de poder informarles sobre lo que se está viendo a nivel internacional, lo que en otras latitudes se ha podido identificar, que, digamos que se desvían a algunos medicamentos que son muy específicos para ciertos tratamientos, pero en la parte legal las organizaciones criminales también llevan a cabo esa evolución en cuanto a tendencias. Entonces, Claro. lo que hacemos es acercarnos con las industrias farmacéuticas y decirles, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, oye, mira, es que aquí hay una problemática, trabajemos juntos para que el medicamento que necesitan los pacientes les siga llegando, pero busquemos la manera de ir fiscalizando estas otras sustancias para que no se puedan producir drogas ilegales. Claro, Oscar, platícanos de los retos a corto, mediano y largo plazo de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas. Mira, los retos son enormes ante un fenómeno tan cambiante como las drogas. Creo que uno es darle sustento y sobre todo que pueda trascender las políticas de drogas con este ánimo de dinamismo. Es decir, que se siga alimentando el debate, que se siga favoreciendo la interrelación de las diferentes dependencias, que se escuchen todas las voces, sociedad civil, academia, las competencias de cada una de las secretarías, el que favorezcamos la cooperación internacional, el que México pueda también exportar, digamos, el conocimiento que hemos adquirido, quizá de una manera un tanto brusca al hacer frente digamos, a las consecuencias de una política prohibicionista. Creo que ese es uno de los principales retos, el continuar tendiendo puentes de comunicación. Uno de los desafíos fundamentales creo que es continuar generando conocimiento especializado, basar las políticas públicas en evidencia, es decir, el que los datos, los indicadores sean realmente la guía para generar estrategias y líneas de acción que logren, digamos, la focalización del esfuerzo y sobre todo eficientar los resultados que buscamos como sociedad. Entonces, creo que ¿Tú eso es... consideras que se tiene que comunicar de alguna forma a la sociedad la labor que van a realizar en la oficina? O sea, ¿hay algo que, por ejemplo, el programa nacional que tuviera que conocer la ciudadanía en general? Sin duda, una política pública para ser exitosa, lo comentábamos, creo que ahorita le vamos a adaptar una palabra más, además de ser multisectorial, multidimensional por los niveles de alcance, tiene que tener una comunicación diferenciada, pero sobre todo la participación de diversos actores. Y ahí es en donde necesitamos que estemos todos más informados. O sea, de entrada también la autoridad necesita estar más informada de lo que está ocurriendo a nivel internacional o aquí mismo. Se está generando diversos esfuerzos para que podamos profundizar en el conocimiento y desde luego que la sociedad tiene que estar informada en cuanto a los planes y las líneas de acción. Desde luego se tienen que compartir para que estemos todos en la misma sintonía de a qué nos estamos enfrentando y cómo le podemos hacer frente, ¿no? Y sobre todo mencionar que no vas a poder prevenir algo si desconoces ese algo. Entonces debemos de
de informar a la ciudadanía para que esté prevenida ante lo que está ocurriendo, ¿no?, en materia de drogas. Este tema de prevención, ¿ustedes lo trabajan directamente o lo trabajan con alguien más? Mira, la Agencia de Investigación Criminal, por medio de la estructura que tiene la Procuraduría General de la República, mantiene un diálogo directo con todas las subprocuradurías, pero para el tema de prevención en particular está la Subprocuraduría de Derechos Humanos y ella a su vez también tiene una coordinación con la Secretaría de Gobernación en su área de prevención y desde luego con ADIC. PGR tiene diversos programas de prevención, de atención, en donde, digamos, con aquellas personas que tienen cierto conflicto con la ley, se buscan ciertas alternativas basadas justamente en el nuevo sistema de justicia penal, se busca darle ese enfoque integral. Entonces, sí lo hacemos pero por medio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y el diálogo permanente con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, quienes traen el tema de prevención, digamos, como prevención en tema de adicciones. Pero también con la Comisión Nacional de Seguridad, para que por medio de la Policía Federal, tanto evitar la disponibilidad de las sustancias como en sus labores poder informar hacia los retos que nos enfrentamos como sociedad, como país. Oscar, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de la labor de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas. Estaremos muy al pendiente de los resultados y del próximo Plan Nacional. Muchísimas gracias por venir a Expediente a INACIPE y esperamos tenerte próximamente nuevamente para que nos cuentes acerca de los resultados. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.